Muy buenas noches, bienvenidos a Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañe en la próxima hora. Vamos a abordar un tema importante de relevancia, de trascendencia, de impacto en muchos sentidos de la vida política, económica de nuestro país. Le hablo del Tratado de Libre Comercio, algo que se está tratando, sí, en las altas esferas. Ustedes podrán pensar que en las altas esferas, pero esto tiene efectos en la vida cotidiana, en la calidad de vida, en los salarios, en la generación de empleos, en fin, en la dinámica de esta economía nuestra, que es la economía mexicana. Se llevó a cabo la primera ronda de renegociaciones con el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, después de que entró en vigor en 1994, en enero del 94, ahora inicia esta renegociación. Cada uno de los países involucrados, México, Estados Unidos y Canadá, empiezan a poner los temas que les interesan a cada uno sobre la mesa en esta renegociación. Ya se llevó a cabo en Washington la primera ronda, que fue del 16 al 20 de agosto. Viene ya la segunda ronda, que va a ser en la Ciudad de México el 1 de septiembre. ¿Qué es lo que se puede esperar en este tema de parte de México, de parte de Estados Unidos y de parte de Canadá? ¿Cuál es el papel que debe jugar México en esta negociación del Tratado de Libre Comercio, que ha generado, entre otras cosas, un superávit comercial frente a Estados Unidos, que no tiene muy contentos a los estadounidenses, alguien queriendo meter el tema de los salarios, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos queriendo meter también el tema de los derechos laborales en la mesa de negociaciones? Hay opiniones encontradas incluso sobre el papel que ha jugado la representación mexicana en esta primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. A lo largo de esta hora voy a recuperar también algunas declaraciones del secretario de Economía del Gobierno Federal, del secretario de Relaciones Exteriores y también trabajo periodístico de Noticieros Televisa a nivel nacional sobre esta cobertura que se ha estado haciendo y que seguiremos haciendo sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Tengo dos invitados aquí a quien les agradezco mucho que hayan aceptado venir a esta mesa de pros y contras esta noche. El senador Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República. Senador, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Javier. Bienvenido. Javier Villarreal, dirigente estatal de la CTM y diputado local, bienvenido también. Gracias, Sergio. Buenas noches. Muchas gracias por venir a los dos. Son visiones distintas, posiciones o enfoques, digamos, desde distintas esquinas sobre el mismo tema, el del TLC. Vamos a empezar, si me permiten, a recuperar este trabajo que ha hecho Noticieros Televisa a nivel nacional sobre el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Las tres delegaciones dieron una conferencia de prensa en el hotel sede en Washington. Canadá incluyó en su mensaje algunas declaraciones en español. Señoras y señores, estoy muy contenta de estar aquí presente con mis homólogos Bob Lighthizer y Ildefonso Guajardo. Quiero reconocer la importancia de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá acoge con beneplácito las modernizaciones del NAFTA para reflejar nuevas realidades y para integrar enfoques progresivos, libres y justos al comercio y a la inversión, incluso con respeto a las protecciones ambientales y laborales. Muchas gracias, amigos. México agregó tono positivo al encuentro. Mexico is committed to obtain a win-win-win for all three countries. I believe it is in the best interest of the three economies to move fast forward, taking fully into consideration the substance and the content of the negotiations, and more importantly, to build upon the original NAFTA achievements for a more prosperous North America. Estados Unidos abonó a la narrativa negativa que Trump mantuvo en su campaña e intensificó como presidente. I want to be clear that he is not interested in a mere tweaking of a few provisions and a couple of updated chapters. We feel that NAFTA has fundamentally failed many Americans and needs major improvement. Serán 7 u 8 rondas de negociación, 3 o 4 este año y las restantes a principios de 2018,
para dejar listo el texto renegociado y pasarlo a aprobación legislativa antes de la elección presidencial en México. Los aspectos de mayor interés para Estados Unidos, a los que tanto México y Canadá se oponen, son la reducción o eliminación del déficit comercial de Estados Unidos con México, que alcanza 68,000 millones de dólares anuales, y con Canadá, que llega a 11,000 millones de dólares. La eliminación del capítulo 19 de controversias por antidumping y la imposición de salvaguardias. Era impensable. Es que estamos viendo que la parte del déficit comercial del que les mencionaba yo entre México y Estados Unidos, de 68,000 millones de dólares, es decir, era impensable antes de firmar el TLC que México le vendiera a Estados Unidos más de lo que le compramos, ¿no? Sí, antes del TLC siempre el saldo fue en contra de México, es decir, teníamos déficit nosotros, ahora el déficit es de Estados Unidos. Y el volumen del comercio creció más de 10 veces. Bien, la otra parte, la parte de los salarios, ahorita lo vamos a abordar también porque es algo que se está poniendo sobre la mesa, sobre las discusiones, los análisis, la parte de los salarios que se pagan en México, los que se pagan en Estados Unidos y los que se pagan en Canadá. Entonces alguien diría por ahí, oye, pues a México no hay quien le gane, ¿sí? Porque México paga más poquito que los otros dos, entonces todas las empresas van a venir a parar a México. Pero bueno, hay otros puntos. Si me permites, Javier, voy a empezar con el senador que estuvo en el inicio de estas negociaciones. Senador, tú estuviste allá en Washington. ¿Y cuál es tu primera impresión sobre eso que viste allá? Bueno, es una impresión en donde prevalece el optimismo. ¿Por qué? Ahorita vimos la ceremonia. Primero empezó hablando Lighthizer para declarar la inaugurada y literalmente dijo, hoy inicia la primera ronda de 7 que pactamos para poder revisar y actualizar el NAFTA. Esto significa que está asumiendo el compromiso de que nos vamos a sentar en la mesa en 7 rondas, que fue lo que se pactó, y que todas se intenta que se desarrollen este año. Se pactó que fueran separadas más o menos 2 semanas. Segundo, las mesas de trabajo, el proceso de negociación de un tratado, siempre es igual, no se hace en una sola mesa, se hace en muchas mesas que ven cada tema. En este caso se establecieron 26 mesas. Las de 26 mesas sesionaron, algunas 3 días, como las de reglas de origen, 3 mesas sesionaron todavía el domingo, y todas trabajaron. Y una cosa muy rara en el arranque de un proceso de negociación de un tratado, que desde el primer día, en varias mesas, los 3 países llegaron con documentos. Es decir, poniendo por escrito los términos de lo que quieren. Ya traían trabajo adelantado. Ya traían trabajo adelantado. Entonces, cuando en este caso 3 partes se sientan a dialogar, es que quieren construir un acuerdo. Esto tiene que ver como cualquier otra negociación. Si no te sientas es que sí está la cosa fea. Pero si ya pactaste que te vas a sentar en 7 rondas. Y luego el último dato que genera mucho optimismo es la declaración conjunta de los 3 encargados de Lighthizer de Estados Unidos, la secretaria de Comercio de Canadá y el secretario de Comercio de México, en donde deciden acelerar todavía más el tratado, la revisión. Originalmente se había pactado que la segunda ronda fuera en México a partir del 5 de septiembre y la adelantaron para el del 1 al 5 de septiembre. 5 días. 5 días. Pero la separación entre esta ronda primera terminó el 20 y 10 días después debe empezar la segunda. Ni siquiera son las 2 semanas de diferencia. Y esto también debe reflejar optimismo, o sea, hay una necesidad de seguir avanzando. Yo creo probable que 1 o 2 mesas pudieran cerrar sus trabajos en la segunda ronda de negociaciones. Las más complicadas pues lo cerrarán más cercano a la 7ª ronda. El señor que no le agregó nada de optimismo es el de Estados Unidos. Bueno, también hay que ponerlo en el contexto. El presidente de Estados Unidos, lo que dijo Robert Lighthizer en su discurso, es exactamente lo que ha dicho Trump. ¿Sí? El tratado le ha fallado a mí. Bueno, empezó por la parte positiva. Este tratado ha significado el bienestar, el crecimiento de nuestros granjeros, de nuestros ganaderos, de tal forma que ellos celebran la existencia de este tratado. Les vendemos, y relató maíz, les vendemos prácticamente toda la producción de muchos estados, se la vendemos a México. Pero a muchos mexicanos, la parte que salió ahorita de la cobertura de Televisa, les ha quedado de ver. Y lo centralizó el tema
en la industria automotriz exclusivamente. ¿Sí? Y planteó dos cosas: tenemos que revisar la regla de origen y también tenemos que establecer una regla de origen para el contenido de Estados Unidos en los productos de la región, cosa que es otro de hecho tema. hay un debate, ¿no? Hay un debate porque ellos sostienen que esa regla de origen no les favorece, pero la contraparte mexicana dice que sí les favorece por las partes que debe traer cada vehículo, que debe ser un porcentaje mayor que el que traen ahora de origen estadounidense y la mayoría son de origen mexicano, según los norteamericanos, pero no es así, ¿no? Sí es así en algunos vehículos. Por ejemplo, el Ford Fiesta tiene el 70% de componentes mexicanos. Aquí se hacen la carrocería, se ensambla, se hacen los motores, se hace la transmisión, se hace el eje. Ya Ford tiene prácticamente proveedores de partes de sus carros aquí. El 70% es de origen mexicano y cerca del 12% es de origen norteamericano. Ese es el más bajo. En promedio, el 38% de los componentes de un vehículo fabricado en México son de origen norteamericano. Y déjame redondear esta idea con un ejemplo que atañe a Hermosillo. Cuando Trump presionó a Ford para que cerrara la fábrica de San Luis Potosí y la cerró, Ford anunció que trasladaba la producción del Focus aquí a Hermosillo. Cosa que de haber sido así, pues garantizaría los 3 turnos completos y no recortes de hora, como lamentablemente a veces la variación en la demanda hace que suceda en la fábrica. Pero luego cambió de opinión y decidió mandarlo a China. ¿Cuál es el resultado neto? ¿Qué logró Trump para Estados Unidos? Bueno, 2 banderas mueven a Trump. Primero, el déficit. ¿Sí? Cuando importa un carro de México, importa el 60%. Porque el 40% ya lo produjeron, ellos lo exportaron a México. Ahora, cuando importa de China ese carro, va a importar el 98% porque ese carro nada más lleva 2% de componentes gringos. Se la volteó la Ford, pues. ¿Qué otra cosa pasó? Que los trabajadores que elaboran esas partes, ese 40% de partes del carro, que tienen su trabajo en Estados Unidos, pues lo más probable es que lo pierdan, porque ahora esos trabajos se trasladan a China. Entonces, no todo lo que parece que está logrando éxitos, en realidad está beneficiando a Estados Unidos, lo está perjudicando casi en todas las propuestas que hace. Gabriel Herrera, tú como dirigente de la CTM, la central obrera más importante en el país, ¿cuál es tu expectativa o la primera impresión de este inicio de negociaciones del TLC? Mira, el déficit al que se hacía referencia al principio, tengo entendido que era todavía mayor, Héctor, no era de 1 a 8, decías tú, parece ser, según datos que me pasaron hace rato, se hablaba de un déficit de parte de México, de 1.300 millones de dólares. No, ahorita, de 60 y tantos mil. Ahorita estamos en un superávit nuestro de 68 mil. ¿Te fijas qué brutal la diferencia? Sí, es tremendo. Por eso el grito y el reclamo tanto de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá como de los sindicatos de Canadá y de Estados Unidos. Sin embargo, es muy diferente la posición de los empresarios, tanto de la industria automotriz y de manufactura como también de los productores agropecuarios y demás. Entonces la posición que ahorita se está discutiendo y que está exigiéndose por parte particularmente de Canadá es bueno que se revise el esquema salarial, el esquema de prestaciones laborales y demás, y que se busque un equilibrio, lo cual es bastante complicado. Por supuesto que un escenario de discusión en ese sentido pareciera en principio atractivo para nosotros. Bueno, qué bueno que se va a revisar el salario, pero no es tan fácil ni tan práctico. Yo le apostaría más a un entendimiento de un acuerdo gradual, que poco a poco, muy ligado a la capacitación y al impulso a la productividad, que se fuera revisando un esquema de incremento en los salarios en México, que pudiera de alguna manera pues tener un nivel de mayor... ¿Cómo lo propone Canadá? Competitivos. Pues no, yo no conozco una propuesta muy concreta al respecto. Ellos dicen, subir salarios. Por ponerte un ejemplo, en pesos mexicanos se calcula que el salario, digamos, semanal en Canadá es de 1.300, diario es de 1.300 pesos, en Estados Unidos de 1.100
Y en México, en promedio, estás hablando de la industria automotriz como de 250 a 300 pesos diarios. Entonces el brinco, la diferencia es bastante fuerte. Si te vas ya al salario mínimo, bueno, pues es brutal la diferencia. Yo siento que no va a ser un tema sencillo. Para nosotros es atractivo que se ponga en la mesa. De hecho, déjenme decirles que la semana pasada, el secretario de Economía estuvo en las instalaciones de la CTM y garantizó que en la próxima reunión habrá de tener la presencia no solo de CTM, sino también del Congreso del Trabajo, lo cual es interesante porque se va a generar ahí un diálogo, un intercambio de puntos de vista. Yo creo que el TLC llegó para quedarse. Como ya se ha dicho en diferentes foros, la posición del presidente Trump es de alguna manera aparecer como el triunfador en este proceso de negociación, pero en el tema particularmente de salarios y de derechos laborales, yo creo que va a ser un escenario que de una u otra manera va a traer beneficios al sector de los trabajadores en México. O sea, ¿sí esperan ustedes que esto repercuta en mejoras? O sea, que quede incluido. Yo le he puesto, insisto, mira. Es un efecto posterior. Sí, pero no te puedes imaginar primero, a ver, todos parejos, 1.300, 1.000, no se podría ni por decreto ni de un plumazo. Tendría que ser un acuerdo gradual. Ahora, el tema de hacerlo de una manera inmediata, tronarías la economía nacional con el resto de las empresas, sería algo muy complejo. Yo creo que este proceso al que me refiero, gradual, ligado a la capacitación y la productividad, sería el camino. Creo que es un tema, para entenderlo mejor, Canadá y Estados Unidos se quejan un poco de que existe una especie de dumping, que los salarios en México están tan baratos que se están viniendo los empleos a nuestro país y que se están quedando allá. Tampoco es mentira, ¿no? Pues, no, sí es mentira. ¿Es mentira? Sí, o sea, allá también hay mucha producción, como ya dentro de la industria hay mucho porcentaje donde se genera mucho empleo para Estados Unidos. Pero sí, hay que reconocer que en la generación, Héctor, de más y más armadoras en México, pues ese segmento de las armadoras ha decrecido o no ha crecido lo suficiente en Estados Unidos. Y sí acusa el gobierno y los sindicatos cierto desempleo. Deme nada más un minuto para hacer un corte y terminamos con esto. Digo, aterrizamos lo que hay que aterrizar. No, claro. Estamos en Pros y Contras. El tema es el TLC, las negociaciones, las mesas que se han instalado, que van a seguir el próximo 1 de septiembre en la Ciudad de México, la posición de los empresarios, la posición de los sindicatos. En fin, ya regresamos. Entonces nos quedamos a medias con una reflexión ahí que estaban haciendo ustedes dos sobre el tema de los salarios. Sí, bueno, hay un sofisma que lo usa mucho Trump y que a veces nosotros nos lo comemos, de que nosotros les quitamos empleos a Estados Unidos. Sí. Nosotros producimos para Estados Unidos alrededor de 2 millones de vehículos al año, les vendemos. Esos 2 millones de vehículos son los que tienen precios más bajos, costos más limitados, es una guerra de costos. Los carros de lujo, los carros, los Cadillac, los finos se producen en Estados Unidos, ¿sí? Y esos permiten pagar salarios más altos. Estados Unidos no puede producir los que nosotros tenemos aquí. ¿Qué pasa si se produce el Focus en Estados Unidos? Los precios que tiene que venderse no los va a comprar el mercado de allá. Y entonces los norteamericanos van a importar carros y van a comprar carros asiáticos. O sea, Estados Unidos no tiene esa capacidad. Y este es un tema central en un tratado. Somos una región de 3 países y los 3 países nos complementamos perfectamente. Y tenemos una enorme competitividad. Cuando producimos un carro, ciertas piezas son fabricadas en Estados Unidos, algunas otras son fabricadas en Canadá, y aquí se termina el carro. ¿Sí? Hay carros que tienen hasta el 70% de componentes hechos en México. El que menos tiene de hecho en México es como el 17%. Y en promedio tienen 38%, 40% del componente de un carro es hecho en Estados Unidos, y el resto hasta el 70% más o menos es mexicano. O sea, andamos como 40-30 o 40 veces. Entonces, no les quitamos ningún empleo. Si pasaría lo que pasó con la Ford, se irían a China. Sí.
Pero a Estados Unidos no se regresa, ¿no? Es imposible. O sea, producirían a costos que los norteamericanos preferirían por el precio otros carros que les dan mejor Sí, pues, o sea, servicio. no van a pagar más caro un Focus de lo que ya lo pagan. Así es. Sí. Entonces no les robamos ni un empleo. Porque dicen que sí. No, lo que pasa es que ha habido un desempleo. Si tú visitas la planta Ford aquí en Hermosillo, te vas a encontrar una cantidad enorme de robots. Cada robot de esos, yo creo que antes el trabajo lo hacían, bueno, cuando empezó la planta creo que tenía 4 robots, ahorita tiene una cantidad enorme, y cada robot de eso a lo mejor hace el trabajo de 10, 12 personas, pero por la precisión, por la eficacia, por los costos, pues ahora sí usan esos, y en Estados Unidos son más todavía. De tal forma que muchos empleados dejaron las fábricas, en vez de crecer el número de empleados, empezaron a decrecer el número de empleados, produciendo más. Bien, entonces no son los robots los digitales. Es la automatización, Sí, y bueno, ellos empezaron a dejar, o sea, Estados Unidos nunca produjo carros baratos, y cuando quiso sacar a su mercado carros baratos, se vinieron a producir a México. Bien. ¿Tú cómo sientes, Javier, el papel de los sindicatos ahí? Entonces, frente a todo esto que estamos viendo, el tema de los sueldos, o sea, que finalmente sí es mentira que México le esté robando empleos a Estados Unidos en ese tema de la industria automotriz. Pero bueno, también hay un papel ahí que están jugando los sindicatos, pues, porque es menos membresía para ellos allá, claro, y más acá. Sí, la verdad es que son varios elementos que confluyen aquí. Mira, por un lado, es cierto que ha crecido mucho la industria de automotriz en México, es decir, se habla de que estamos entre el 5º y 7º país productor de automóviles en el mundo. La verdad es un crecimiento bárbaro. Y obviamente en Estados Unidos, por diferentes razones, pues los niveles de desempleo han ido creciendo, a tasas incluso cercanas al 5%. Y obviamente son temas de campaña, por eso el discurso del presidente Trump pues va muy ligado a su reciente campaña y su compromiso no solo del muro, sino de recuperar empleos supuestamente perdidos. La verdad es que son una serie de factores que se están aprovechando en la revisión del TLC. En el caso de Canadá, los sindicatos son mucho más agresivos, mucho mejor organizados. De tal manera que cuando colocan el tema de los salarios y de los derechos laborales, es un tema que nuestro país tendrá que, con sus negociadores, cuidar muy bien, revisar cuidadosamente. Nosotros lo vemos como una oportunidad, el que se revise el tema del salario y el tema de las prestaciones en dos ámbitos. Por un lado, los trabajadores mexicanos que van a Estados Unidos o a Canadá, que haya convenios, acuerdos que protejan sus condiciones laborales, su estabilidad, incluso que no se consideren trabajadores ilegales y demás. Eso es un tema que tendría que, por supuesto, revisarse, esos periodos temporales donde en Canadá, por ejemplo, que son muy usuales. Y por el lado del salario, yo siento que es una oportunidad para que nuestro país, en el marco del TLC, revise algún mecanismo gradual de mejora. Te repito, la situación de diferencia de salarios de los tres países es bárbara, y yo creo que es una oportunidad. ¿Cómo se va a trabajar, cómo se va a atender este reclamo de sindicatos y de gobiernos de Canadá y Estados Unidos? Pues ya será la materia que se vea en las próximas mesas. Creo que, repito, es un área de oportunidad. Habrá que discutir mucho estos temas, pero el salario en México, la verdad es que es muy bajo. Es un salario que ha estado muy contenido por la figura del salario mínimo, que todavía después de muchos esfuerzos que se desindexó y demás, sigue estando en 80 pesos, y la verdad es que es irrisorio. Creo que se tiene que, quizás sea un tema que ahí se plantee. Hay un planteamiento concreto de México sobre este tema. La mejor manera, la forma eficaz de igualar los salarios es permitiendo el libre tránsito de trabajadores de un país a otro. Voy a poner ejemplo de Europa. Antes de la Unión Europea, los españoles, el salario era como 1/3 de lo que ganaban en Alemania. Los italianos, todavía como 1/4. Menos ganaban los italianos. La parte sur de Italia. Y los griegos ya no te digo.
Ahora, el promedio de los salarios en todos los países de la Unión Europea es muy semejante, porque hay libre tránsito de trabajadores. Pero estás hablando de procesos migratorios. De la Unión Europea, sí. O sea, ahorita uno de los temas del Brexit es precisamente la cantidad de europeos que viven en Inglaterra. ¿Está ese tema en las negociaciones del TLC? Muchos años entre Canadá y Estados Unidos hubo libre tránsito y tienen salarios muy parecidos. Si nosotros abríamos a que México también tuviera libre tránsito, se igualarían los salarios por necesidad. Ahora, ¿qué es lo que plantea México? Permitamos libre tránsito de profesionistas, de técnicos especializados. Eso nos ayuda a todos. Nos ayudará muchísimo que vinieran técnicos norteamericanos y canadienses a trabajar con nosotros, mejoraría nuestro nivel. Nos ayudaría mucho que mexicanos técnicos que tienen mucha capacidad fueran a trabajar a Estados Unidos o fueran a trabajar a Canadá. Esto está intentándose en la Alianza del Pacífico y es un mecanismo de empezar a tener una integración de otro tipo. Esa es la mejor manera. Y evidentemente, en ese tema en particular, Estados Unidos y Canadá dicen no. Pues y frente al discurso, por lo menos de Trump, que dice que les han estado robando los empleos. No les han robado uno. Ok, bien. Tú dices que no, pero él dice que sí, y el presidente de Estados Unidos es él. Y déjame aprovechar para quitarle la otra mentira. En ese tránsito, pues, de profesionistas, ¿sí? Pues, más agresivo se va a poner. Acaba de sacar la Asociación de Economistas en Estados Unidos, acaba de sacar una verdadera burla del presidente por su interpretación del déficit. Y deja ponerlo en términos de una familia. ¿Qué pasa cuando una familia está gastando casi todo lo que gana o más de lo que gana? Y lo hace continuamente. O una de dos. O le está rascando a los ahorros que tenía, o está pidiendo prestado. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Tiene muy poquita capacidad de ahorro. Lleva 7 años con tasas de interés cercanas al 0%. Tú quieres comprar un carro, vas y sacas el carro a crédito, y de tasa de interés te cobran el 1%. Nada. Entonces, es un sueño eso aquí en México. Bueno, aquí también tenemos los intereses más bajos de 50 años, sigue siendo un sueño, Héctor, lo sabes. Sí, por otro tema. Y entonces, el problema no es del comercio. Es como si a la familia que está gastando mucho le digas, a ver, tienda fulanita, te prohíbo que le vendas a esta familia. Bueno, la familia va a ir a comprar a otra tienda. Si Estados Unidos dice, a ver, tenemos mucho déficit, tiene déficit con muchísimos países. Con nosotros tienen 60 y tantos mil, con China tienen cerca de 400 mil. ¿Sí? Y con muchos otros países tienen déficit. ¿Por qué? Porque no necesitan hacer políticas que incrementen su capacidad de ahorro, que no gaste ni el gobierno ni las familias tanto, de manera que empiecen a acumular ahorro, capital. Y de esa manera se corrige el déficit. No se corrige con medidas comerciales, ni aquí ni en China. No es prohibiendo, ya no vas a ir a esta tienda, ni a esta tienda, ni a esta tienda. Pues me voy a las otras que me dejas abiertas. O compro en el mercado negro, lo que sea, ¿no? A ver, voy a recuperar aquí lo que dijo Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, ante el inicio de estas negociaciones, de esta primera ronda del TLC. México no rehuye el proceso de renegociación o de modernización del Acuerdo de Libre Comercio. Por supuesto que un acuerdo que tiene 25 años de haber sido negociado, como es el NAFTA, puede ser mejor. Entramos a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con gran confianza en que podemos llegar a un buen resultado. Pero lo hacemos también muy claros de que México solamente estará dispuesto a un acuerdo que implique, primero, que sea benéfico para México y para las demás partes. No iríamos a una negociación que fuera perjudicial para los intereses nacionales. Ninguna nación soberana lo haría. La convicción es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantener su esencia, con independencia de los ajustes que hagamos, debe mantener su esencia. ¿Y cuál es la esencia de un Tratado de Libre Comercio? En su nombre lo dice, que el comercio sea libre, que no haya aranceles, que no haya cuotas, que no se establezcan mecanismos proteccionistas. Habrá cosas que cambiarán y tendremos que adaptarnos, pero los cambios tienen que ser positivos, tienen que ser cambios que nos permitan seguir adelante. ¿Nos alcanza el tiempo, productor, para ir con el Ildefonso Guajardo o los dejamos para después del corte? Porque, bueno, tenemos un minuto con el secretario de Economía del país, también el señor Guajardo. Estamos más que listos. Yo no le llamaría round porque pues, no es una pelea de box,
pero lo que sí le llamaría que estamos listos con ideas muy claras y muy concretas para hacer del Tratado de Libre Comercio de América del Norte un tratado del siglo XXI con capítulos modernos y de que en la diferencia entre una y otra ronda no sean más de 3 semanas. De tal manera que si calculamos los tiempos hacia el cierre del año, estamos hablando que nos daría un universo de rondas que puede ir entre 6 y 9 rondas. Porque ¿de qué sirve que yo llegue a un acuerdo si el siguiente gobierno lo va a desconocer? Entonces, los incentivos se alinean para que el mismo gobierno que negocia sea el gobierno que implementa. Bien, estamos hablando con el senador Héctor Larios, con el dirigente en Sonora de la CTM, Javier Villarreal, sobre este inicio de las negociaciones del TLC. Tengo una opinión también del exsecretario de Economía y ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez sobre este mismo tema, muy distinta a las que ustedes acaban de ver. Se la voy a presentar también más adelante en esta mesa de pros y contras. No se vaya. Bueno, estoy platicando esta noche aquí en la mesa de pros y contras con el dirigente en Sonora de la CTM, diputado local Javier Villarreal Gámez, también con el senador Héctor Larios, que además es presidente de la Comisión de Comercio. Y estamos viendo de qué manera también esto, se los preguntaba a ambos antes de arrancar el programa, podemos ir aterrizando esto en lo que toca a la economía local, la economía sonorense. Tenemos industria automotriz, por ejemplo, la planta por acá, pero a ver, esto es un tema, digo, que rebasa desde luego en mucho a la economía sonorense, pues, pero ¿qué efectos pudiera tener esto? Más adelante quisiera que me lo comentaran. Por lo pronto están esas dos opiniones, tanto del canciller como del secretario de Economía, siendo que no es un round, dice el secretario de Economía, ¿no? Se sienten ellos muy optimistas. Hay también algunos trabajos periodísticos que indican que el grado de confianza en el éxito que tenga México en estas negociaciones va muy de la mano con el grado de confianza que la sociedad mexicana le tiene al gobierno federal. Y ahí sí, pues, nos va como en feria. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte, senador? A ver, número uno, México tiene un equipo de negociación. Yo soy de un partido de oposición al que está ahorita el gobierno. Así es. Y es, en mi opinión, mejor que los otros dos. Tienen 25 años en esto. ¿Sí? Están desde Herminio Blanco, Jaime Zabludowski, que fueron negociadores hace 25 años. Los originales. Pero están todos los que los acompañaron. Ahorita, desde el propio secretario Guajardo, fue parte del equipo de negociación del TLC. Y están muy fogueados. ¿No está Eduardo Wolf por ahí también? Sin comentarios. O sea, no. Bueno, es que también él fue uno. En el tema agropecuario. En el tema agropecuario, Eduardo Wolf fue negociador. Esa es una cosa. Un segundo punto que es muy importante. Hoy en México, en este momento, hay una coincidencia súper mayoritaria de que el tratado ha sido benéfico para el país y que tenemos que luchar por conservarlo y mejorarlo. Esto no pasó igual hace 25 años. Hace 25 años, la mayor parte del país estaba en contra. Era otro régimen, otra manera, pero conozco las historias de los propios senadores del PRI que no querían votar a favor, como los citaron a los pinos para decirles... Salinas les dijo votan porque votan. Sí, y los líderes que ahorita todos están calladitos, recorrieron el país diciendo que íbamos a hacer el estado anexo de Estados Unidos y demás. Esto es muy importante porque da fuerza de negociación. Sí, de manera que a mí me parece que tiene razón el optimismo, ese optimismo de decir, bueno, aparte nosotros tenemos aliados, los más importantes aliados, los mejores defensores del tratado entre Trump son los norteamericanos. ¿Sí? Y te platico, el día 17 hubo una rueda de prensa ahí en Washington, entre las cúpulas o los organismos que encabezan al sector agropecuario de Canadá, al sector agropecuario de Estados Unidos y al sector agropecuario de México. En el caso de México está Bosco de la Vega, que es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y el mensaje que dicen es, no vayan a destruir el tratado porque en cuestión agropecuaria nos es favorable a los tres. Y los tres lo mencionan. ¿Sí? Previamente, y hubo un desplegado en Washington de las fábricas que producen vehículos, autos en Canadá, en Estados Unidos y México, todas, pidiendo explícitamente a los negociadores no muevan el 62.5 de las reglas de origen porque podemos perder competitividad como región.
porque no nomás fabricamos carros para Estados Unidos, exportamos a muchos países del mundo carros que se producen en la región y los producimos con precios y calidad competitiva. ¿Sí? Y están por sacar un acuerdo semejante, por ejemplo, los productores del acero, que siempre han tenido pleito entre ellos. Entonces, claro que hay optimismo. Si los intereses económicos, nosotros estuvimos, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, que es la asociación más grande de empresarios, a diferencia de México, no agrupa comerciantes, agrupa todo tipo de empresarios. Las grandes industrias están afiliadas ahí. Y ellos, de entrada dicen, fue una plática privada, pero de entrada eso lo dicen públicamente y nos entregaron por escrito el manifiesto. Nosotros estamos en contra de todo aquello que vaya a destruir el tratado. Hay que modernizarlo, hay que meter los temas que no existían en el 92, 91 cuando se negoció. No existía internet, no había comercio electrónico. México... sí, las compras en línea no estaban en aquel entonces, por ejemplo, ¿no? México vetó el tema de energía y es una enorme oportunidad. Si queremos ser una región competitiva, tenemos que encontrar qué combinación de energías, de gas natural, hacemos para que toda la región tenga la energía al más bajo costo. ¿Sí? Nosotros importamos todo el gas natural de Estados Unidos y ese es el energético ahorita más barato que tenemos. Bueno, o sea, hay que buscar que eso se integre. No existían las telecomunicaciones como existen hoy día. No había ni que triple play ni nada por el estilo. No, había teléfono y largas distancias y es todo lo que había. Y había cuatro empresas en Estados Unidos. Entonces hay que hacer un capítulo de... Y una aquí. El tema de propiedad intelectual es un tema que quedó incompleto ahí. Pero hay otros temas que tienen relación con Sonora. Por ejemplo, propuesto por los norteamericanos, proponen que encontremos mecanismos transparentes para homologar nuestras verificaciones y reglas sanitarias. Y esto es muy importante, porque tanto México y Estados Unidos jugamos choco los dos. ¿Sí? Cuando empezó la exportación de uva de mesa, por ejemplo, y ya estaba saliendo la producción de California, entonces llegaba el tráiler a Nogales, cruzaba, tomaban una muestra, la mandaban a California, creo que a Santa Mónica, y una semana después regresaba la muestra, ya puede pasar. Entonces, ¿qué hacían? Que el precio se fuera bajando cuando llegaba al mercado. Nosotros les hacemos las de Caín con el tema de la manzana, con el tema del puerco les hacemos las de Caín. Laboratorios también que tenemos esto tiene que ir a Senacica, México. Y luego nuestros criterios son diferentes. Entonces, si queremos libre comercio, pues también a los productores que protegemos aquí, pues dejemos de protegerlos, que haya libre comercio y que los gringos no nos estén bloqueando muchos productos que a veces con cuestiones sanitarias nos hacen barreras no arancelarias, ¿no? O como el caso del atún, que con una barrera de que si matamos delfines, no nos dejan exportar el atún a Estados Unidos. Cuando les conviene, ¿no? Javier, en el caso de los sindicatos, hemos visto, porque por ahí empezamos, y de hecho creo que es en la parte en la que más se abundó aquí, el tema de los salarios, cómo Canadá tiene ciertas pretensiones en el tema de los salarios en México, Estados Unidos la tiene en el tema de los derechos laborales. En ese sentido, ustedes tienen contacto, la dirigencia nacional, tienen contacto con sindicatos, con centrales obreras de Estados Unidos y de Canadá. Sí, sí existen a través para homologar ciertos criterios, no sé. Sí, de las centrales internacionales, en este caso la CSA. Pero a mí me llama mucho la atención lo que el senador, nuestro amigo Héctor Larios, planteaba ahorita en cuanto a lo que sucedió en Europa, con la Unión Europea. Claro, estamos hablando de economías más o menos, no tan abismalmente distintas. En este caso, el caso nuestro país frente a Estados Unidos, pues y frente a Canadá es tremenda. Sí, el tamaño de las economías es, bueno. El tamaño de las economías y la condición también de salarios y de prestaciones. Yo siento que eso tendrá que darse poco a poco. Yo creo que el llamado de los sindicatos de Canadá y de Estados Unidos es algo que nosotros hace ya algunos años ellos han patrocinado, auspiciado muchos eventos de desarrollo sindical, justamente porque buscan ellos que los trabajadores en México pues tengan mejores condiciones y que las inversiones, la impresión que tú señalas, Héctor, de que no se pierden empleos allá, por diversas razones ellos no las consideran. Ellos, tanto desde Canadá, fíjate, como de Estados Unidos, no, es que
con esa libre inversión a la que tú hacías referencia, pues los inversionistas se vienen a invertir a México justamente para buscar pues condiciones más competitivas en costos. O sea, ellos sí creen que les están robando empleos. Estados Unidos, o sea, los sindicatos estadounidenses y los gobiernos, en el caso particularmente de Estados Unidos, pues fue materia de campaña, lo decía ahorita. Entonces es un tema que los sindicatos lo tienen ellos están convencidos en Estados Unidos y Canadá de que nosotros les estamos ganando empleos. La verdad es que con esta proporción que nos has comentado el senador Larios, pues la verdad es que hay una composición diversa de contenidos, de materiales de un país y otro, fundamentalmente de Estados Unidos y México, que sí hace competitiva a la región. La verdad es que si nos vemos como región, así como lo plantea Héctor, es una maravilla, porque como región competiríamos con el mundo en mejores condiciones. Pero todavía como que el propio TLC, yo lo siento que es un proceso inacabado, que todavía, pues esta guerra que tú mencionas, o sea, ellos no se conciben, por lo menos los sindicatos en Estados Unidos y en Canadá, y algunos sectores políticos, porque los empresarios ya vimos, tú lo explicaste muy bien, pero además hay, está plenamente documentado que los principales defensores del TLC en Estados Unidos van a ser los empresarios, los beneficiados. Los agricultores. Pero, los agricultores, por ejemplo. Los estados fronterizos. Los estados fronterizos. Ahora, pero bueno, al final de cuentas, ellos no se conciben, quienes impulsan ese discurso, incluyendo los sindicatos, entonces no se conciben como una región, ¿sí? Es decir, no se están sentando en las mesas, quienes tengan que sentarse, la representación, a concebirse como una región, ¿sí? Sino como entidades separadas en todo sentido, y entonces a ver a los otros dos que están frente a la mesa como competencia y no como complemento. Entonces sería un problema grave a la hora de intentar llegar a una negociación, por lo menos en estos aspectos en los que estamos hablando. Concebir como una región desarrollada y que sea competitiva por costos, mano de obra, inversión, capacidad tecnológica y científica como hay en Estados Unidos, que es de las mejores del mundo, pues yo lo veo todavía como un objetivo a largo plazo. Ahorita están las reglas de importación, exportación, inversión y libre comercio, pero todavía las condiciones, el tema del muro, sencillamente nos refleja una posición política de un gobierno de Estados Unidos que tiene el tema de la migración todavía como un tema muy complejo que dificulta este tema como para pensar que ya se desarrolló de manera integral todo esto. Como para empezar en libre tránsito, por lo menos de los profesionistas, como decía el senador. Como decía el senador, yo siento que ese sería ideal. Esto ayudaría muchísimo a la región. Empezaría a abrir la puerta. Pues, pero todavía creo yo que falta muchísimo. Insisto, que en el tema de los salarios yo lo veo como una oportunidad. No va a ser sencillo. Imagínate, por decreto incrementar los salarios en México. Tendrá que ser algo gradual, insisto, ligado ahí a capacitación y productividad. ¿Y a política? Y desde luego a política. Sin embargo, es un tema que no es sencillo. Los empresarios norteamericanos están felices con los salarios de México. Los únicos que no están contentos son los trabajadores. Pero también es cierto lo que mencionaba antes, no en pantalla, pero nos decía antes Héctor, el tema de que, imagínate que de alguna manera las condiciones sean que cambien de un día para otro. Obviamente muchos empleos en teoría se nos irían a Estados Unidos y Canadá, y entonces no sería una buena noticia para los trabajadores. Tendría que ser algo, insisto, gradual, que poco a poco vaya mejorando, y aquello que se ha visto en Europa, gradualmente se vaya viendo en esta región de Norteamérica. Empezar por partes, puede ser con los profesionistas, ¿no? Irle haciendo puertas al muro de Trump. Claro. Vamos a hacer un corte y regresamos ya al bloque final. Bien. Le decía que también le pregunté hace unos días al exsecretario de Economía y exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, ocupó ambos cargos en el sexenio de Vicente Fox, su opinión sobre el papel que está jugando México en el arranque de estas negociaciones del TLC, y esto fue lo que me dijo. Le voy a robar 20 segundos para que me dé su opinión sobre el papel del gobierno mexicano en las negociaciones del TLC, renegociaciones del TLC. Timorato. El gobierno de México ha sido timorato en su posicionamiento. ¿Por qué? Porque no se siente con la confianza. ¿Por qué? Porque todos esos otros elementos hacen que tenga miedo de que si le sale mal la negociación,
Si se sale del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, se van a ver ellos muy mal. Tienen pánico. Yo digo que debe ser lo contrario. Debemos llegar y decir, si te quieres salir, salte porque yo traigo mi plan B. Ahí no se sale de Estados Unidos. Pero tienen miedo. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Luis Ernesto Derbez. Bueno, ahí está. Es lo que dijo Derbez. Yo aquí he visto opiniones muy diferentes a la que decía el señor Derbez, senador. Me parece que es un poquito de falta de información. Sí, o sea, ¿no estás de acuerdo con Me consta que está planteado el tema directamente. En estas condiciones preferimos no tener tratado que un mal tratado. O sea, México sí tiene prisa en negociarlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es el contenido. Sí, va armado México a las negociaciones. Por ejemplo, en el tema específico de contenido, que haya un contenido específico de cada producto de Estados Unidos, es un tema que es inaceptable absolutamente para México. Hay otros temas de las reglas de origen. Sí. Hay otros temas en que puedes, un tema inaceptable era que pudieran aranceles. Ya están los 3 países en su posicionamiento, no aranceles. Debe mantenerse el libre comercio. Entonces, bueno, sí hay un posicionamiento muy claro y desde luego estas cosas no se hacen ni se asusta a la gente, pero sí hay un plan B y están. ¿Qué pasaría si no existiera el Tratado de Libre Comercio? Bueno, en México tenemos una planta productiva, exportamos a muchos países del mundo y nomás para tomar un dato, el 60% del volumen comercial de Estados Unidos es con países que no tienen Tratado de Libre Comercio. Hay muchos países, China no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y le vende, pues si el déficit es de 380,000 millones de dólares, le vende todo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues cuando entra le pone el arancel que establece la Organización Mundial del Comercio para ese tipo de fracción arancelaria. De tal manera que para algunas cosas es 2.5%, para otras es 10%, para otras para 35%. Entonces, México podría, por ejemplo, si Estados Unidos insistiera y tuviéramos que quedarnos sin acuerdo de libre comercio, podríamos venderle los carros que producimos a Estados Unidos con el 2.5% de arancel. No pasa nada en el mundo que se pueda absorber de los dos lados. Claro que no es el escenario ideal. El escenario ideal es conservar el tratado. ¿Por qué? Porque el golpe inicial, la sacudida inicial que durara unos meses de romper el tratado, pues sería lesiva para los mexicanos. No tiene ningún sentido. Y además hay productos que en la OMC nosotros los comerciamos libremente entre los 3 países, todo absolutamente, salvo muy poquitos productos restringidos, y con la OMS pueden tener aranceles del 35%, entonces nos conviene mucho el tratado, pero si no hay tratado no se acaba México, ni se acaba la capacidad exportadora, que ahorita la economía exterior en México representa más de la mitad del volumen total de la economía. Bueno, lo decía el subsecretario, leí algunas declaraciones del subsecretario de Economía, decía, sí hay plan B, y sí estamos trabajando con varios países, ¿sí?, de Europa, de Asia, de Centro Sudamérica, para generar canales de comercio con ellos. Se ha trabajado fundamentalmente con Sudamérica, con Argentina, en un plan creíble para decirle a los agricultores del norte de Estados Unidos que nos venden todo el maíz del mundo. México no produce maíz amarillo, producimos maíz blanco, nos venden sorgo, nos venden todo lo que usamos aquí en la industria del almidón, para hacer las mieles de los hot cakes, en la industria del ganado, la engorda de pollos, de cerdos, de ganado, todo es con grano de Estados Unidos. Entonces, para tener más aliados fuertes en Estados Unidos, pues estamos abriendo un canal de comunicación con Argentina. ¿Dónde nos conviene comprar? Nos conviene comprar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú subes un vagón al ferrocarril en Ohio y ese en menos de un día está aquí en la frontera, ¿sí? Y puede llegar hasta Mérida en día y medio. O sea, somos un país, una región que sí está muy integrada en comunicaciones, en muchísimas cosas. Claro, si va a ser de pleito el asunto, tenemos eso. Pero tenemos otras cosas más importantes. Y se ha declarado públicamente. Si no me tratas tú bien en el comercio, olvida que yo coopere contigo en las cosas que hago voluntariamente en materia de seguridad, en materia de migración y en materia de combate de las drogas.
¿sí? En este país tenemos un retén, los sonorenses y los sinaloenses lo sufren cada vez que van a pasar por el kilómetro, creo que es el 110, hay unas colas de trailers a veces inmensas, y eso lo hacemos como una cooperación con Estados Unidos. Pues mira, vamos a quitar nuestros retenes, hazle como quieras, ahí se decomisa el 70% de la droga del país. Vamos, si nos vamos a tratar mal, pues tratémonos mal. O sea, sí tenemos manera también de ponernos más rudos en la mesa, no se trata de andarlo presumiendo, pero yo sí veo una actitud firme de México y veo negociadores muy ágiles y muy hábiles, que saben medir las consecuencias de cada paso y saben ir planteando temas. Sacaron todo lo que se propuso, estoy muy cercano a la negociación del TPP y sacaron prácticamente todo lo que nos propusimos. Bien, Javier, a ver, ¿cuál sería tu expectativa una vez aterrizada esta negociación, todas las mesas, una vez terminado todo esto? Vamos a ser optimistas y a pensar que el asunto va a salir bien, es decir, se va a renegociar, se va a modernizar este tratado que hay con Estados Unidos y con Canadá. ¿No deja Estados Unidos y Canadá de tener mejores salarios para sus trabajadores que los que hay en México? Sí, por supuesto. Mira, yo siento que esto tiene una fuerte carga o dosis política, es decir, la política del gobierno de Trump y sus compromisos. Y por otro lado, la política de los sindicatos de Canadá que están reclamando que los salarios en México suban para que pues haya equilibrio en los empleos y demás. Haya razón o no la haya en ese sentido, en estricto rigor así de números, la verdad es que las expectativas que nosotros vemos en esto es que gradualmente se vayan mejorando los salarios. Si el tema en la mesa de negociación se plantea, yo no me imagino una solución así muy sencilla. Te decía hace un corte o dos que tampoco se puede decretar que los mínimos suban de la noche a la mañana. Pero tampoco hay un plan para irlo subiendo gradualmente. Entonces, justamente en eso veo yo una expectativa favorable, es decir, que el tema se incorpore y que se vea algún mecanismo gradual con tiempos fijos de aquí a determinada distancia de tiempo y que se vayan cumpliendo esos escenarios. En el otro aspecto de que si se pueda terminar el tratado o no, yo la verdad lo veo ya ya tiene una edad bastante sólida como para que continúe muchos intereses, sobre todo el empresariado. O sea, aunque no está acabado, aunque le faltan, se puede ir perfeccionando. Tiene la suficiente madurez como para sostenerse. Y el peso es de los señores empresarios de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, la verdad. Y tanto gobierno como en Estados Unidos no van a tener el peso, Héctor, que tienen los señores empresarios. Y ellos de alguna manera son beneficiados, y los productores, tanto los grandes empresarios de las grandes industrias, de la industria automotriz, aeroespacial, de generación de energía y demás. Yo siento que esto va a ser para bien. Nuestra expectativa, nosotros quisiéramos que después de esta negociación hubiera algún compromiso, aunque fuera gradual, ligado a la productividad y capacitación para mejorar los salarios. Creo que es una oportunidad, no es fácil, no tendríamos el apoyo ni del sector empresarial de Estados Unidos ni el de México y quizá... ¿Se puede un compromiso de los negociadores? Lo que sí va a haber... una de las posiciones es garantizar la libertad de afiliación sindical, garantizar los derechos de los trabajadores y garantizar una administración de justicia laboral diferente a la que tenemos. Y México ya hizo una reforma constitucional en esta materia en noviembre del año pasado, se promulgó en febrero, y en el transcurso de este año van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora va a ser un juez normal el que defina la situación de un despido injustificado, si fue injustificado, el monto de la indemnización, etcétera. O los temas colectivos, ya no va a haber toma de nota al sindicato. Ellos insisten mucho que haya libertad de asociación sindical, que no haya contratos de protección. Sí, el gobierno ya no va a dar la toma de nota a los sindicatos. Ya no va a ser una decisión política, va a ser un acto totalmente administrativo dentro del Poder Judicial. Vas a registrar. No, va a ser la misma unidad esta de registro, conciliación y registro. Sí va a seguir siendo en el Poder Ejecutivo, todavía no va a ser fácil. Bueno, pero fíjate, pero estas condiciones que Héctor señala. Aquí está defendiendo ya. No, ojalá que se hubiese pasado todo. Pero lo que no quiero traer esa polémica, era aquí para... No, esa aclaración. Lo que sí es cierto que ese tema está previsto en México y tan está previsto que está asumido.
y México empezó esa transformación. El tema de los salarios es un tema mucho más complejo. Desde luego que también hay que ver la evolución de los salarios o la diferencia de los salarios de la industria ligada a la exportación con el resto de la industria, y siempre salen ganando, salvo en algunos temas de la industria automotriz y de la industria electrónica, salen ganando con mucho a los promedios de la industria del resto de la industria del país. Los ligados a la exportación. Fíjate que esta reforma laboral a la que hace referencia el senador se dio en función de la próxima revisión del TPP y las condiciones tanto de libertad sindical como de justicia laboral ya en el Poder Judicial y demás. Se planteaba en ese escenario, no se va a dar. Asumimos el compromiso en el TPP. Pero nos va a servir, Héctor. No contábamos con que llegara Trump y lo tumbara. Pero nos va a servir como un aporte en el proceso de negociaciones ahora en la revisión del TLC, porque son elementos que ya están en marcha. Ya la reforma constitucional se hizo, está próximo a llegar la iniciativa de reformas del presidente al Congreso de la Ley Federal del Trabajo para ajustar la ley reglamentaria a esas reformas constitucionales. Yo creo que va a ser para bien. De hecho, el contenido de las reformas ayuda mucho a la democracia sindical, a la transparencia, a la libertad sindical y demás. Entonces, no hay una base legal. Pues. Sí, como no. Está en camino. Está en camino. Sí. Porque digo, discursos siempre ha habido. Yo espero que está en camino. Se hizo una reforma constitucional, se aprobó en el mes de noviembre del año pasado. Como vinieron las elecciones en Estados Unidos y cambió el panorama, el presidente la guardó para promulgarla en los festejos del centenario de la Constitución, el 5 de febrero. Entonces se tardó varios meses, 3 meses en promulgarla para hacerlo en una promulgación de muchos cambios que hubo en la celebración de ese centenario. Y le da un plazo de 1 año al país, al Congreso, para que transforme las leyes secundarias, la Ley Federal del Trabajo, entre otras, la más importante, y las leyes orgánicas del Poder Judicial, para que ahora la justicia laboral se administre, como en todo el mundo, por jueces y no por organismos tripartitas, en donde hay un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante que es el que manda del gobierno. Incluso hay la posibilidad de que la iniciativa sea preferente, de tal manera que si la presenta el presidente ahora los primeros días de septiembre, en 2 meses ya pueda quedar terminado el proceso que queda aprobado de revisión probablemente, no sé. Septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses y medio. ¿Y vamos a tener lista la renegociación del TLC antes de que se vaya Peña Nieto? Yo espero que sí. Yo espero que sí. A ver, lo comentó ahorita el secretario Guajardo. ¿Qué pasó? Que durante 5 años México, Estados Unidos y Canadá y otros países 7 años, nosotros estuvimos incorporados en TPP los últimos 5 años, en todas las rondas participamos. México aportó mucho, lideró a varios países y total se hace un producto que a todos nos gustó, se firma simbólicamente en satélite todos y llega Trump y dice, lo tiro, y como una de las reglas para que trae en vigor es que estuviera el 60% del volumen de la economía, si en Estados Unidos no está. Entonces no existe TPP. Entonces dicen, ¿para qué negociamos si no vaya a llegar en algún país como en México alguien que diga lo rompo? Entonces negociamos Bueno, nombres. No sé, algunos de los precandidatos del PRI. Muchas gracias. No se sabe todavía. Muchas gracias, senador. Sí. Bien. Muchas gracias a los Gracias a ustedes, Sergio, muy amable. Bueno, pues este es un acercamiento a esto que está sucediendo en este arranque de las negociaciones del TLC, que va a seguir en unos días más allá en la Ciudad de México. Son varias mesas, son muchos temas. Entonces, pero bueno, me parece que este ha sido un muy buen acercamiento a ese tema y habrá que estar pendientes porque de que nos llega al bolsillo de todos nosotros, de la economía de nuestro país. Muchas gracias. Recuerden, la retransmisión de esta mesa en cadena estatal es todos los sábados a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora.